Muy buenas traders, espero que estéis bien, espero que hayáis tenido un excelentísimo fin de semana. Felicidades a todos aquellos argentinos, a todos aquellos españoles, que ya sabéis que en lo deportivo pues ha sido un fin de semana extraordinario. Como siempre, hoy venimos con otro vídeo del euro dólar. En este caso, esta semana promete y muchísimo después de lo que ha ocurrido este fin de semana, no solamente en lo deportivo, sino lo ocurrido con Donald Trump, lo que hemos encontrado en el calendario económico, que no son precisamente pocas cosas. Hoy es cierto que estamos en el verano y por lo tanto pues se reducen mis apuntes. Ya sabéis que como siempre me tenéis aquí con las últimas noticias y en este caso pues tenemos tanto noticias del euro como noticias del dólar y por supuesto una semana muy movida para el euro. ¿Por qué? Pues bueno, porque tenemos discurso de Lagarde y por supuesto tenemos informes de política monetaria. Si queréis saber cómo operar el euro dólar esta semana y cómo ganar dinero con él, ya sabéis que este es vuestro vídeo. Como siempre, también os recuerdo que me podéis seguir en TradingView, me podéis seguir en YouTube y, por supuesto, en el canal de Telegram, que ya sabéis que lo tenéis todo en la descripción de este vídeo. Dicho esto, comenzamos. Bien, lo primero de todo, esta semana pues os podréis imaginar que el euro dólar no se queda ajeno a nadie prácticamente. Tenemos una subida en el día de hoy, no paramos la escalada alcista que tenemos prácticamente pues desde principios del mes de julio y pues día tras día no paramos de ver cómo el euro dólar pues no deja de ir al alza. Y claro, ¿esto qué significa? Esto significa algo, significa que hay un cambio de tendencia, significa que podremos ver el 1,010 el 1 de 10 antes de acabar el verano, incluso antes de este mes. Pues bueno, pues esto os lo intentaré decir también en el vídeo de hoy, sobre todo para aquellos que tenéis un posicionamiento más de largo plazo. Empezando con el calendario económico, pues bueno, el calendario económico no podemos obviar lo que ha ocurrido este fin de semana, el intento de asesinato con Donald Trump, pues le sitúa, sin entrar, por supuesto, en el balance político, pues le sitúa a unas posibilidades prácticamente del 75% según la mayoría de las casas de apuestas de ganar las elecciones. ¿Esto qué significa en términos de política monetaria? Primero, significa Powell se va a la calle, por lo tanto tendríamos probablemente nuevo presidente de la Reserva Federal más tarde que pronto. En este caso también, por otro lado, tendríamos una política expansionista en lo monetario, por lo tanto, más deuda y, por lo tanto, pues más devaluación del dólar, por mucho que quieran mantener los tipos de interés o incluso bajarlos. De hecho, Trump es muy partidario de bajar los tipos de interés de manera agresiva, sobre todo para fomentar el consumo, para fomentar su política de la America First, que seguramente pues, muchos de vosotros ya conozcáis porque fue uno de los leitmotivs de su campaña electoral y por lo tanto también de su gobierno, su mandato durante esos 4 años al frente de la Casa Blanca. Entonces, esto podemos entender que pues, va a ser un ruido de fondo hasta el día de las elecciones y por lo tanto pues, también es un signo de debilidad para el dólar, pues ya sabéis, en el efecto político. En cuanto a las noticias de esta semana, pues bueno, pues hoy lo primero de todo que tenemos es declaraciones de Powell. No tenemos nada en el calendario económico europeo y lo que va a decir Powell pues muy seguramente siga en la línea de lo que vimos la semana pasada. Vimos una inflación mejor de lo esperado, vimos unos datos de desempleo también bastante buenos, incluso con esa subida de una décima que tuvimos hace 2 semanas, y también lo que vimos fue que la inflación, en este caso del productor, pues se iba quizás un poco al alza, es decir, lo que es la inflación, podríamos decir, subyacente, no termina de frenarse. ¿Esto cómo podemos entenderlo? ¿Cómo podemos hacer la lectura? Pues yo creo que de una manera bastante fácil y bastante obvia. Lo que podemos ver es que no va a cambiar su dirección, que muy probablemente se espere ya al mes de septiembre y en función de los datos de este verano acumulados en este tercer trimestre, segundo trimestre del año, pues lo que acabaremos viendo es ya si estos 3 primeros trimestres pues han ido bien, han ido mal y por lo tanto debería de tomar una decisión. En este caso yo espero bastante estabilidad en el discurso y por lo tanto pues en función de si sigue con ese tono dovish, que es decir, ese tono tranquilo, que es lo que ha llevado a recuperar al euro contra el dólar a las posiciones que tenemos actualmente, pues incluso podría llevarnos al final de esta semana a 1,10. Eso sí, si se diera todo lo que tiene que ver. Claro, nos vamos al martes, tenemos ventas minoristas en Estados Unidos, nada dentro de lo normal, es decir, nada fuera de lo normal, ventas minoristas menos 0,2, veníamos de un 0,1, es decir, crecimientos y decrecimientos de décimas, por lo tanto, en este caso, nada que nos debería preocupar. Y nos tendríamos que ir al miércoles. El miércoles, noticia del euro que tendríamos además IPC en la zona euro, es decir, inflación en la zona euro anualizado, que bajaría una décima de 2,6 a 2,5. Si se diera esa previsión, incluso como en Estados Unidos, se diera mejor de lo esperado, es decir, en vez de un 2,5, un 2,4, un 2,3, muy probablemente el euro se hundiría esta semana porque muy probablemente en septiembre volveríamos a ver
otra baja de tipos de interés y probablemente otra en octubre y noviembre. Ya sabéis que el calendario del Banco Central Europeo va más adelantado que el de la Reserva Federal y en este caso, pues, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la probabilidad de que eso vaya a ocurrir incluso de manera simultánea con la Reserva Federal en el mes de septiembre. ¿Esto qué hace? Pues hace que se mantenga el gap, es decir, el gap entre los tipos de interés europeos y americanos y por lo tanto vendría en cierta manera a compensar, en caso de que ocurra lo que he dicho en el discurso de Powell, vendría a compensar ese movimiento que tendríamos alcista del euro dólar esta semana. Por lo tanto, primero habrá que ver si en el día de hoy hay un movimiento agresivo o simplemente es mixto y por lo tanto si se mueve alrededor de esta resistencia del 1,090 y en caso de que no se mueva alrededor de esta resistencia deberíamos de buscar posicionamientos de inicios de la semana en 1,079, 1,8779 o incluso en 1,08573. Son puntos pues, que yo creo bastante calientes y bastante importantes y por supuesto no dejéis de vigilar esta directriz tan empinada alcista que tenemos las últimas semanas. Y bueno, ya iríamos al jueves, último día con noticias. Si veis, hay realmente pocas noticias en el calendario, como os he dicho, y tenemos tipos de depósito en Europa, decisión de tipos de interés y, por supuesto, rueda de prensa del Banco Central Europeo. En este caso, pues ya os digo, no va a cambiar nada, estamos inmersos de pleno verano, ya dijeron que iban a esperar al mes de septiembre, por lo tanto, si no hay noticias, son buenas noticias, pero, por supuesto, en función de esos datos de interés, pues tendremos que ver qué es lo que dice Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, a ver si mantiene su discurso pues más o menos tranquilo y probablemente con estos datos de inflación, pues seguramente se verá con la misma dirección de que, bueno, su objetivo es el 2%, que toca esperar, que toca esperar a más datos macroeconómicos, pero que parece todo avalar la misma dirección. Por lo tanto, tened en este caso vuestro ojo pensando en el mes de septiembre, pensad que el mes de julio y el mes de agosto van a ser tranquilos en cuanto a política monetaria y a partir de septiembre pisamos el acelerador. Pero vamos, todo lo que vaya a decir Lagarde es lo que veremos el miércoles en una simple noticia, así que estad atentos. Por parte de Estados Unidos, ¿qué tenemos? Peticiones de subsidio por desempleo, como todas las semanas, dentro de un margen razonable. Como he dicho, al final el desempleo en Estados Unidos anda bastante estancado y por lo tanto es un buen dato. Y por otro lado, el índice manufacturero de la FED de Filadelfia que entra en el terreno positivo y en este caso, pues bueno, entra en la expansión, cosa, pues bueno, que no deja de ser algo realmente importante y por supuesto que viene a avalar esa espera, esa tranquilidad que pueda tener Powell a la hora de bajar los tipos de interés y que hoy veremos reflejado en ese discurso. La economía va bien, el desempleo va bien y por lo tanto la única prisa que puede tener en este caso es que como tiene unos datos muy buenos, puede desatascar un poco la economía de las familias con esa bajada de tipos de interés, que aunque ya os digo, siempre las bajadas de tipos de interés pueden tardar de 6 meses a un año en verse en la economía real, bueno, no deja de ser un gesto y sobre todo antes de unas elecciones, porque como siempre os digo, Powell no deja de ser un político y más, sobre todo teniendo en cuenta que su posición en la silla depende de que siga Biden, cosa que pues a día de hoy tiene bastantes dificultades. En cuanto a lo que viene siendo el análisis técnico, pues el análisis técnico ya os he dado la primera pista, estos son los puntos que podemos tener de referencia. Luego si ponemos lo que son todos los indicadores de todas las semanas, bandas de Bollinger, RSI estocástico y lo que viene siendo el MAC, fijaros lo que tenemos. Lo que tenemos es ahora mismo un MAC que poquito a poco va ganando fuerza, pero que es el menor aumento de fuerza que tenemos y, por supuesto, venimos de una zona ligeramente de debilidad. Hemos tenido dos falsos cruces al alza, lo cual significa que esto pues estaría a puntito de caramelo y, por supuesto, en el día de hoy, lo más importante, nos salimos de la banda de Bollinger por tercer día consecutivo, cosa bastante extraña en el euro dólar y, por lo tanto, teniendo una resistencia en la zona donde nos encontramos actualmente, es carne de cañón para que en esta semana, como termine de subir un poquito con la noticia de hoy, pues veamos grandes retrocesos hasta la zona que tenemos. Por lo tanto, yo lo que haría o lo que deberíais de hacer vosotros, esperad al discurso de Powell, hay mucha semana por delante, tenemos el miércoles y el jueves con noticias súper importantes, por lo tanto, esperad al discurso, buscad posicionamientos, sabéis que meterse en corto en el euro dólar no solamente no cuesta intereses, sino que encima, por lo general, la mayoría de brokers os pagan por ello, es decir, os dan un swap, por lo tanto, en este caso, pues yo creo que es el mejor posicionamiento que podemos tener, es una muy buena resistencia, una muy buena zona y, por lo tanto, yo creo que vais a poderlo aprovechar con el mayor de los éxitos. En este caso, como siempre, daros las gracias por estar un día más ahí. Ya sabéis que, como siempre, podéis darle like al vídeo, compartirlo, suscribiros y, por supuesto, seguirme en todas mis redes que las tenéis en la descripción de este vídeo. Como siempre, un saludo y hasta la próxima.